Antes de empezar esta enseñanza me gustaría hacer mías las palabras de Fraile Juan de la Cruz que dicen: si he malentendido o si me he equivocado en algún punto, tanto si lo deduje de las Escrituras como si no, no es mi intención desviar el significado verdadero de la Sagrada Escritura o de la doctrina de nuestra Santa Madre la Iglesia Católica. Si hubiera algún error, me someto completamente a la Iglesia, incluso a cualquiera que sea más competente que yo en este tema. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en tus manos encomiendo este video para que sea de edificación para los hermanos que lo lleguen a ver. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos hermanos. Les saluda su amiga Priscila de la Cruz. Hoy, día jueves, estamos jueves de la cuarta semana del tiempo ordinario, en una muy bonita reflexión sobre nuestro camino de fe. Vamos a hacernos conscientes de que el reino está cerca. El reino de Dios está cerca. Él es el rey y nosotros somos sus siervos y tenemos una misión. La misión de llevar las buenas noticias a toda criatura. Y de eso se trata esta reflexión. Por eso le he llamado la proximidad del reino y la misión evangelizadora. Vamos a comenzar con la primera lectura que nos viene del libro de Reyes. Y nos dice: en aquel tiempo, sintiendo que se acercaba el día de su muerte, David le hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón. Ya me voy por el camino de todos los mortales. Ten valor y sé todo un hombre. Cumple los mandamientos del Señor tu Dios. Camina por sus sendas y observa sus preceptos, órdenes, decretos e instrucciones, tal como están escritos en la ley de Moisés. Si haces esto, tendrás éxito en todas tus empresas, y el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme: si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel. Cuando el rey David murió, lo sepultaron en la llamada ciudad de David. Reinó sobre Israel durante 40 años, 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Su hijo Salomón lo sucedió en el trono y su reino se consolidó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí tenemos en este pasaje las últimas palabras de David, el gran rey de Israel, a su hijo Salomón, quien lo iba a suceder en el trono. Vemos cómo David se preocupa en dejar estas recomendaciones, y son recomendaciones muy profundas, impregnadas de sabiduría, no solamente en lo espiritual, también en lo político. Pues le hablaba de las promesas que hace el Señor y cómo iba a tener éxito con sus empresas, con todo lo que él iba a hacer, sus proyectos, la forma en la cual él iba a dirigir el reino. De modo que vamos a ver algunos puntos significativos en este pasaje que podemos aplicar a nuestra propia vida. En primer lugar, tenemos la transmisión de la fe. Es nuestra misión. Nosotros estamos llamados a transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Es nuestra obligación. No es solo una costumbre. Debemos entender que el cumplir los mandamientos del Señor es algo que nosotros debemos instruir a nuestros hijos a hacerlo, para que lleven su vida a un buen fin, pues nosotros nos vamos a estar allí para ellos, para siempre, ¿no? No vamos a estar con ellos siempre.
Nuestra vida es finita y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos. ¿Y qué es lo mejor que es ser conscientes de que el Señor es el dueño de todo, de nuestras vidas? Y que al nosotros colaborar con el Señor, al seguir sus mandamientos, sus mandatos, sus órdenes, nosotros vamos a garantizarnos que estos hijos lleven a un buen puerto. Es muy importante transmitir nuestra fe de generación a generación, educarlos en la fe, para que el día que estemos en nuestro lecho de muerte podamos descansar en paz, sabiendo que les hemos transmitido esto. La fe no es solamente un asunto personal. Es un absurdo estos memes que circulan por ahí que dicen, no bautices a tus hijos, déjalos que decidan cuando sean grandes. No, entonces tampoco no los matricules en la escuela, no les pongas las vacunas, no los lleves al doctor. Que ellos decidan cuando sean grandes qué tratamientos quieren, qué educación quieren. No les pongas nombre. Que ellos decidan cuando sean grandes qué nombres quieren ponerse. Es absurdo. Es absurdo. Tenemos que transmitir nuestra fe. Nosotros como católicos creemos en las tradiciones. ¿Y qué no es más que una tradición? No es algo que se trae desde antes. Así que seamos coherentes. Seamos coherentes para que nuestros hijos puedan llevarse ese legado. Es lo único que nosotros les podemos dejar. Es el mayor valor, la mejor herencia. Que ellos sean herederos del reino de Dios. Pues las cosas materiales que nosotros tenemos, sabemos, son corruptibles, se pueden perder, pero el reino de Dios es eterno. Así que hagamos los herederos del reino de Dios. En segundo lugar, este pasaje nos habla sobre la importancia de la obediencia. David destaca cuán importante es obedecer los mandamientos de Dios. Por eso son mandamientos, no son sugerencias, no son simples tips, son mandamientos. Estamos mandados a hacerlos. Están escritos en la ley de Moisés. La obediencia a la voluntad divina es esencial en la vida de un creyente. Y esta obediencia conlleva bendiciones, éxito en todo lo que emprendamos. No son opresiones. No podemos vivir en una anarquía. Eso es absurdo también. Debemos obedecer. Imaginemos en un mundo ideal en el que todos obedecieran los mandamientos de Dios. No habría robo, no habría crimen, no habría nada de esas cosas. Incluso palabras que YouTube no me las permite decir. No habría nada de eso. Estaríamos en el cielo. Pues sabemos que en el reino, al reino de Dios, no entra nada impuro. Y cuando nosotros podamos acceder a él, ya sabremos que vamos a vivir el resto por la eternidad, sin preocupaciones, sin todas estas cosas que nos suceden aquí. Es por eso se lo conoce como un valle de lágrimas. Aquí estamos de paso y para tener un cierto orden, obedezcamos los mandamientos. De ese modo vamos a tener la amistad de Dios y Él nos va a recompensar. Tercero, tenemos la promesa divina. En este pasaje hay una promesa. David le recuerda la promesa que Dios le hizo. Él le dijo, el Señor cumplirá la promesa que me hizo al decirme, si tus hijos me son fieles a mí, el Señor, y cumplen sinceramente mi voluntad, con todo su corazón y con toda su alma, no te faltará un descendiente en el trono de Israel, es decir, en el reino. Si tus hijos me son fieles a mí. Es una promesa, de modo que se está marcando que esta fidelidad a Dios va a tener una recompensa. Debemos ser leales a Él, porque Él es fiel con nosotros. Así que seamos recíprocos, seamos fieles con Dios. Hay una promesa allí.
Vamos a ser herederos del trono de Israel, o sea, vamos a poder entrar en ese reino. Pero para eso tenemos que recordar esas promesas. Es una promesa de Dios. Y Dios cuando promete, cumple. De modo que si ya sabemos que Dios nos ha prometido el reino, pues seamos confiados en eso, sí, confiemos. Entendemos que la vida es un camino hacia Dios. Esto es un paso. Somos peregrinos en la tierra. El día de nuestra muerte no lo sabemos cuándo va a ser. No hay una fecha exacta, no es que al llegar a tal edad todos morimos. No, hay personas que mueren pequeñitos, hay personas que mueren de muchos años, pasan los siglos. Pero todos vamos para allá. Es inevitable. Es el camino de todos nosotros, somos mortales. Esta es una vida terrenal y es un camino temporal hacia la comunión eterna con Dios. Este pensamiento nos invita a la reflexión sobre la importancia de vivir de acuerdo con los designios divinos, sobre esta travesía que nosotros estamos haciendo en la tierra. Pues al vivir de acuerdo a esos designios, sabemos que estamos en gracia de Dios y que nos puede llamar en cualquier momento, de modo que no tememos. Si estamos en gracia, no tememos. Así que permanezcamos en gracia. Es tan importante vivir en gracia. Llevar una vida sacramental, virtuosa, dentro de lo que más podamos en nuestro esfuerzo de resistir el pecado y las tentaciones, que no van a faltar. Pero si nosotros somos fieles al Señor, vamos a poder resistirlas por medio de la oración, por supuesto que sí. Solo con nuestros propios esfuerzos es imposible. Pero con la ayuda de la oración, claro que tenemos esa fuerza, porque la fuerza nos viene de Jesucristo. Y oramos para que Él nos fortalezca. También por medio de la Eucaristía, nos fortalece. Es muy importante esto. Otro punto que nos deja este pasaje es sobre la sucesión del liderazgo. Hay una sucesión. Existe esa sucesión. Vemos que desde el Antiguo Testamento se habla de la sucesión. No es algo que ya porque me autoproclamo algo ya lo soy. No, tiene que haber una sucesión, un liderazgo que se va transicionando de una forma ordenada. Y de esta manera hay un líder para la comunidad. De modo que hay una continuidad. La iglesia es un continuo. Los líderes han venido pasándose la posta. Y ese es el orden de Dios. Esto se relaciona también con la sucesión apostólica. Por supuesto que sí. No es una invención de la Iglesia Católica, como dicen por allí los detractores, que se inventaron y que la infalibilidad papal se inventó en el siglo tanto, así como que por miles de años todos eran iguales. No. Siempre ha habido un líder. Siempre ha habido alguien a la cabeza. Hay una jerarquía. Y esto es importante que lo vemos aquí, cómo se suceden estos cambios de liderazgo. En resumen, este pasaje nos ofrece varias lecciones sobre la importancia de la fe, de la obediencia a la voluntad divina, de las promesas de Dios y de la conciencia de que este camino terrenal se dirige hacia la eternidad. Y ya ese destino va a depender de nosotros. Si hemos sido fieles, vamos a vivir en eternidad en comunión con Dios, la gloria del Señor. Si no, estamos condenados a sí mismos para la eternidad. Todo depende de cómo hemos vivido nuestra vida, qué hemos guardado en el corazón. Así que es muy importante que mantengamos siempre un examen de conciencia. Debe de ser constante.
Cuando nosotros acudimos a la Santa Misa, lo primero que hacemos es el yo confieso, ¿verdad? Yo hago una, digamos, revisión de cómo va mi vida, de en dónde sigo fallando y lo confieso. Hagamos esto constantemente. Un examen de conciencia no se hace solamente cuando me voy a confesar cada 3 meses, 6 meses, 1 año, 20 años. No, es algo constante. Es constante. De modo que hemos tenido solo en esta lectura varias fuentes, varias guías para nuestra jornada espiritual. Reflejémonos en ellas para que las apliquemos. Pues la palabra es muy práctica, se aplica hasta la actualidad. Vamos ahora a ver el Salmo responsorial que dice: Bendito sea Señor, Dios nuestro. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Jacob, desde siempre y para siempre. Bendito sea Señor, Dios nuestro. Tuya es la grandeza y el poder, el honor, la majestad y la gloria, pues tuyo es cuanto hay en el cielo y la tierra. Bendito sea Señor, Dios nuestro. Tuyo, Señor, es el reino. Tú estás por encima de todos los reyes. De ti provienen las riquezas y la gloria. Bendito sea Señor, Dios nuestro. Tú lo gobiernas todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y de tu mano proceden la gloria y la fortaleza. Bendito sea Señor, Dios nuestro. Qué bellísima esta proclamación. Bendito seas, Señor, Dios nuestro. Nos invita a elevar nuestras voces en adoración, en reconocimiento de la grandeza de Dios, que está por sobre todos los reyes. Es una expresión de alabanza que resuena con nuestra fe católica. Pues al decir Dios nuestro, estamos incluyendo a todos. Todos tenemos ese mismo Dios, solo que no todos le servimos a Dios. Esta alabanza nos recuerda la magnitud y la soberanía del Señor. Magnitud es enorme, es infinito, lo abarca todo, trasciende todo. Todos los aspectos de la creación y de la vida. Tenemos que reconocer, así como el salmista comienza declarando la bendición a Dios, reconocer esa grandeza de Dios. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio. Este reconocimiento nos invita a contemplar la eternidad de Dios. No tiene principio, no tiene fin. Es eterno. Existe desde siempre y para siempre, por los siglos de los siglos, recordándonos que Él es el fundamento de nuestra existencia. Si nosotros existimos, se lo debemos a Él. Él nos ama. Él estuvo allí desde siempre. Él nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Él nos conoce, Él nos ama. Él es tan grande que va más allá de todo conocimiento humano, de toda ciencia, tecnología, de todo lo creado. Es nuestro Señor lo más grande. Y claro, también es el dueño de todo. Él todo lo hizo, los mares, las montañas, la luna, el sol, todo le pertenece. Él lo hizo. La creación entera es suya. Y esta verdad nos lleva a posicionarnos como administradores de estos dones de Dios. Pues Él nos los ha confiado. Nos insta a ser agradecidos, responsables con los recursos que tenemos y con los talentos que hemos recibido. Pues la creación nos incluye a nosotros y nos hizo a todos diferentes con distintas habilidades y talentos. Él nos los ha dado. Él es nuestro dueño. Así que dependemos de Él para todo, para todas nuestras decisiones. Teniendo eso presente, reconocemos la soberanía de Dios.
reconociendo que Él es el dueño y que está por encima de todos los reyes, está por encima de todos los gobernantes. En los humanos tenemos líderes humanos, supuestamente vamos a votar y supuestamente elegimos, pero no, la verdadera soberanía le pertenece a Dios. De modo que en nuestra posición, conociendo esto, lo que tenemos que hacer es orar por nuestros, ¿cómo se llaman? Gobernantes, por nuestros gobernantes. Digo, orar por los gobernantes, por nuestros presidentes, por los que hacen las leyes, los jueces, para que tengan temor a Dios. Pues a veces ese poder que ellos tienen los nubla. Y es lo que vemos ahora, el estado actual del mundo se debe a que se ha desconocido la soberanía de Dios. Ellos se nublan cuando tienen el poder. Nosotros confiemos en el poder de la oración para que guíe a nuestros gobernantes humanos y a reconocer que al final el Señor es el que tiene el control sobre todas las cosas. Y Él va a sacar un bien de cualquier mal aparente. Nuestro Señor también es la fuente de fortaleza y guía. De modo que nosotros, cuando nos sentimos débiles, acudamos al Señor. Cuando nos sentimos que no tenemos poder, impotentes, acudamos al Señor. Para Él toda la gloria. Es de Él todo. Esta imagen nos insta a depositar todas nuestras vidas en sus manos, reconociendo que en Él encontramos la verdadera fortaleza, que la gloria le pertenece a Dios, que nosotros simplemente somos sus siervos, instrumentos. No, digamos, confiarnos a nuestro propio corazón engañoso o a nuestras habilidades limitadas o a nuestros logros que por último, si los hemos obtenido, ha sido porque Dios así lo ha querido. Así que al reflexionar sobre este precioso salmo, estamos llamados a entrar en un espíritu de adoración y gratitud. Toda la adoración, toda la gloria le pertenece solo a Dios, nuestro Señor, a la Santísima Trinidad que obra en todo lo que ocurre, que está presente, omnipresente, y con la cual nos podemos comunicar. Dios Padre, creador de todas las cosas, Dios Hijo, a través de quien fueran todas las cosas creadas, Dios Espíritu Santo, dador de vida, la Trinidad en pleno, presente en la creación, presente en la inspiración de la verdad revelada, presente en la encarnación, presente en la transustanciación y obviamente también presente en la guía de nuestra iglesia. Así que nosotros reconocemos que Él lleva el timón, el Señor lo lleva. Así como católicos, nuestra alabanza y confianza están siempre centradas en el Señor. Él es digno de toda bendición y de toda adoración. Así es como creemos los católicos, así es como nos lo enseña la iglesia. Y esta es la alabanza que nosotros hacemos en la iglesia. Hoy, en la palabra del día, hemos hecho esta alabanza universalmente. En todas las misas del día de hoy hemos adorado al Señor, así como en todas las misas de todos los días. Pero específicamente hoy, que hemos proclamado, bendito sea Señor Dios nuestro. Vamos ahora al Evangelio. Aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Aleluya. El Evangelio según San Marcos dice: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó a que no llevaran nada para el camino,
ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar este lugar, sacúdense el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Así es, este es el evangelio del día de hoy, en donde nos presenta el momento en el que Jesús envía a sus discípulos a predicar el reino de Dios. En este texto se nos invita a contemplar las enseñanzas, como es esta misión evangelizadora, para que nosotros, que ahora también tenemos esa misión, somos llamados a difundir el evangelio, a dar las buenas noticias, para aplicarlas a nuestra propia vida. Si somos cristianos es porque somos seguidores de Cristo, no es un nombre, una etiqueta. No, somos seguidores de Cristo. Así que vamos a difundir el evangelio y vamos a ver de qué manera nuestro Señor instruyó a sus discípulos. En primer lugar, indicándoles la proximidad del reino de Dios. Jesús proclama que el reino del Señor está cerca. Esta es una noticia que nos llena de alegría, esperanza. Todos los que escuchamos este llamado tenemos esa esperanza en que el reino de Dios está cerca. Ahora, por ahí, pues, con cinismo, alguien me va a decir, sí, eso se escribió hace más de 2000 años y nada. Como cuentan las cosas con sus dimensiones humanas, ¿no? El tiempo. Al Señor que es omnipresente y que para Él 1000 años es como un día, como un suspiro en nuestras vidas para Él. Así que, no diga eso. El reino de Dios está cerca y esta es nuestra esperanza. En nuestra vida cotidiana, esta verdad nos recuerda que la presencia de Dios está a nuestro alcance. Eso es lo que significa, que nuestras acciones y decisiones pueden contribuir a esa manifestación del mundo, del reino en este mundo. Así que seamos un testimonio de vida para que así se manifieste este reino a nivel doméstico, en nuestra iglesia doméstica, con nuestras acciones cotidianas para poder influir dentro de nuestras familias, a nuestros hijos, como lo que hablamos antes. No dejemos para estar en el lecho de muerte para decirle a nuestros hijos las cosas. Que cada día sea un ejemplo para ellos. Pues tenemos que tener bien presente, el reino de Dios está cerca. Y de esta manera se enfatiza la importancia del arrepentimiento y la fe en el evangelio, en la palabra que nos ha sido dada por nuestro Señor. Jesús, al enviar a sus discípulos, les encomienda predicar el arrepentimiento, un cambio de vida. Un cambio de vida basado en el evangelio, en todas estas enseñanzas que se nos han dado. Vemos que el Señor los envía de 2 en 2. ¿Por qué lo hace? Porque no somos individuos, nosotros somos una comunidad y nos podemos apoyar el uno al otro. No somos, ¿qué se puede decir? Stars, así, YouTuber, influencer. Y yo estoy aquí para brillar yo y hablo y predico la palabra yo. Oh, miren cómo yo soy. No, estamos en comunidad. Por eso, trabajemos juntos en esta evangelización. Trabajemos juntos como hermanos en nuestras parroquias. Colaboremos en la parroquia, colaboremos entre nosotros, los que estamos haciendo evangelización en redes sociales. Recordemos que la tarea que nos ha sido encomendada sigue siendo relevante hoy en día. Es más que nunca necesario que digamos la palabra del Señor, que la predicamos. Nos insta también esta palabra arrepentimiento a nuestra propia necesidad de arrepentirnos.
Pues si no, seríamos hipócritas. Si estamos diciendo una cosa y no nos arrepentimos nosotros también. Todos tenemos un muerto en el armario. Todos tenemos pecado. Hay que arrepentirse de corazón de todos los pecados. Por eso hablaba antes sobre la necesidad de hacer un examen de conciencia constante, todos los días, al despertarse, al acostarse, hacerlo de verdad cuando vamos a la Santa Misa y cuando ya acudimos al confesionario, tenemos claro cuál es nuestra debilidad para que se nos guíe, para ya no volver a hacerlo, para no consentir esos sentimientos, que es allí en donde viene el pecado, al consentir un mal pensamiento, al continuar en un impulso, un apego desordenado. De esta manera, cuando compartimos el Evangelio, no va a ser solamente nuestras palabras, sino también nuestra vida. Y los demás pueden notar esos frutos. Y es así como se dan las conversiones. Al ver cómo una persona puede haber estado en la oscuridad, deprimido, histérico, sin propósito, y que ahora tiene esa dicha de haber descubierto a nuestro Señor, de haberse rendido a la gracia del Señor. Eso es lo que realmente arrastra en un testimonio de conversión. Pues algunos no han experimentado la gracia de la fe en Jesucristo porque la ven muy lejana, porque la ven tal vez hasta fingida. Solamente ven en una pantalla a alguien que dice, he descubierto al Señor y se bautiza y todo eso. Pero nosotros no sabemos a quién podemos tocar con nuestro testimonio. Así que es algo constante. Vivamos que se note ese arrepentimiento por medio de la enmienda que estamos haciendo, la reparación al daño que hemos hecho. Pues si seguimos viviendo igual, no sirve de nada. Solamente es una palabra que dice, sí, acepté al Señor como mi Salvador. Pero mientras tanto la vida sigue igual. Eso no sirve de nada. Otra enseñanza importante, como nos dice el Señor, que debemos evangelizar, es confiando en la providencia divina. No tenemos que llenarnos con detalles, provisiones materiales. Esas cosas a la final nos van a hacer una carga en nuestro camino de prédica. Debemos confiar en la providencia divina. Esto nos recuerda a la absoluta confianza que le tenemos que tener a Dios. Él no nos va a abandonar. Él nos va a proveer de todo lo que vamos a necesitar en el camino. Y con lo que tienes empiezas. Empieza a predicar con lo que hay. No es necesario que tengas todo. No sé. Una plataforma llena de seguidores o cosas así para empezar a predicar la palabra. Ni siquiera es necesario tenerla online, la puedes hacer, como lo decía, en la iglesia doméstica, con los que tienes a tu lado, con los tuyos. En tu trabajo, con tus familiares, así, tus parientes, así. Que vean cómo tu vida ha cambiado. Y eso es un testimonio vivo, no es solamente de palabra. Y no dependemos de cosas, no nos llenamos de preocupaciones, pues todas las cosas son una carga, son preocupaciones, son a veces hasta obstáculos. En ese tiempo, no, ellos iban de un pueblo a otro pueblo, se iban caminando. Imagínense si se tenían que llevar así mochilas y cargando cosas, así como el Jesús de Chosen, que carga una mochila. Me encanta ese Jesús, pero esa mochila me parece como que, ¿cómo? Si el Señor dijo que no lleven nada y él sí llevaba. Pero bueno, la idea es que no lleven, no hay que cargarse de cosas. Imagínense, tenían que llevar un camello ahí cargado de todas sus cosas. No es necesario. No es necesario ir tomando apuntes. No, el Espíritu Santo te va a iluminar. Así que todo va a ser provisto por el Señor.
Y en eso es que debe de estar nuestra confianza. Dependamos directamente del Señor, de Dios, para llevar el mensaje de Cristo al mundo con lo que tenemos, sin llenarnos de detalles. Otro punto importante en este pasaje es la paciencia y la perseverancia en la predicación. Jesús aconseja a sus discípulos que permanezcan en un lugar hasta que se vayan y que se sacudan el polvo de aquellos lugares en donde no los reciben. Esto nos enseña sobre la paciencia que tenemos que tener, reconocer cuando hay alguien que realmente no desea recibir nuestro mensaje. No todos van a responder positivamente. Por mucho que tú sientas que lo estás diciendo de la mejor manera, te has encomendado sinceramente al Espíritu Santo que te guíe, pero la persona puede rechazar la gracia. Claro que puede rechazarla. La gracia es un regalo y como tal se puede rechazar. Así que nosotros en ese momento, alguien ya no nos recibe, pues nos sacudimos el polvo de nuestros pies y vamos para otro lado. Ya lo dijimos. Ya esa persona no va a poder apelar ignorancia invencible. Simplemente seguir orando por esa persona y seguir nuestro camino. A pesar de todos estos desafíos que nos enfrentan al decir la palabra, es decir, el miedo al rechazo, es un desafío. Es muy humano sentir miedo al rechazo, pero nosotros tenemos que continuar con nuestra misión evangelizadora con valentía y quitarnos ese temor a ser humillados, el temor a que nos pongan en ridículo, a que se rían de nosotros. ¿Qué va a suceder? Sí, va a suceder. Ya estamos advertidos, ya lo sabemos. Tengamos determinación en lo que hacemos. Nosotros estamos convencidos del Evangelio. De modo que vamos a seguir siendo luz, sin importar estos desafíos. Y un último punto que nos dice este pasaje tan rico en enseñanza es que hay un poder transformador dentro de la prédica, que es dado por el amor y por la compasión. Cuando prediquemos, tenemos que tener siempre presente la caridad. Los discípulos, al salir a predicar, no solamente anunciaban el arrepentimiento, lo cual está correctísimo. Hay que arrepentirse, está bien. Pero esto no se puede desligar de la caridad, de la compasión. Vemos que los discípulos expulsaban demonios. Esto quiere decir que se enfrentaban con personas que estaban poseídas. Y eso no ha cambiado. Hay muchas personas que en estos momentos se encuentran poseídas por espíritus malos. Así que hay que tener compasión con ellos. Los discípulos tenían el poder de ungir aceite a los enfermos y los curaban de esa forma. De modo que ellos tenían ese poder que había sido transmitido por el Señor, por la sucesión apostólica de los que hablaba, que ayuda a transformarlos. Esto siempre por medio del amor y de la compasión. La misión evangelizadora no se puede divorciar del amor. No es solamente ir y decir, arrepiéntete, hijo de Satanás. No, hay que tener amor siempre. El amor tiene que estar allí. Imitemos este enfoque integral que nos da nuestro Señor, compartiendo no solo con palabras, sino también con amor, con paciencia y confiando en que la curación viene de Dios. Tal vez nosotros no tenemos ese carisma directamente, pero lo podemos pedir al Espíritu Santo. Le podemos pedir al Señor por esas personas que están poseídas, que están enfermas y que por tanto han perdido la fe, pues han perdido la esperanza. Es muy importante orar para que las personas recuperen esa esperanza y esa fe que es tan importante. De modo que vemos que en nuestro camino de fe, nosotros debemos de tener esa confianza profunda en Dios. Proclamar el Evangelio con valentía
para manifestar el amor y la compasión de Cristo, ver a Cristo en todas las personas. Él así nos lo dijo. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. No seamos esos. Veamos a Cristo en el hambriento, en el sediento, y demos con compasión, seamos generosos con ellos. Nosotros somos como una especie de discípulos modernos. Así que sigamos el ejemplo de estos primeros enviados por Jesús, llevando la luz del Evangelio a todos los rincones del mundo. Y una manera de hacerlo es compartiendo este video y ayudando a que se difundan estas palabras que no son mías. Son las palabras que han sido entregadas por la iglesia y con las reflexiones de la homilía del día de hoy. Dicho esto, me despido, no sin antes, como siempre, invitarles a que consigan mi libro, Testimonio, Enseñanza, Cómo me convertí en soldado de Cristo. Lo pueden encontrar en www.defiendetufe.com. Me encuentran allí como Priscila de la Cruz, en donde está mi libro Testimonio y devocionales para poder mantener nuestra fe siempre fresca, siempre activa. Es como una especie de orar y escribir. Es algo muy bonito. En algún otro momento hablaremos más a fondo sobre eso. Y también, cómo no, pueden visitar la Escuela de Apologética de ASAM para formarnos en la doctrina católica. Formarnos bien para conocer bien nuestra iglesia, pues no se conoce lo que no se puede amar lo que no se conoce. Y para conocer bien nuestra iglesia debemos formarnos. Estamos llamados a eso si estamos confirmados. Les dejo con los detalles y yo con esto me despido. Hasta otra oportunidad. Para mantenerte firme en nuestra hermosa fe católica es esencial comprenderla profundamente. Por ello, te invito a explorar www.defiendetufe.com, Escuela de Apologética de ASAM, donde podrás adquirir un conocimiento sólido de la doctrina católica a través de expertos en la materia. Esta plataforma cuenta con la aprobación de obispos de la Iglesia y te brinda la oportunidad de estudiar desde la comodidad de tu hogar, a tu propio ritmo. Y si estás en Latinoamérica, puedes aplicar para una beca. Visita www.defiendetufe.com.